Tardes, hermanos, iglesia, por estar con nosotros. Muchas gracias. Humildemente les vengo a predicar el tema la segunda venida. Por favor, traten de entender el tema porque pues son de los últimos tiempos y lo que queremos es que tú despiertes y aprendas para que te conviertas y alcances gracia, porque la gracia es lo mejor que podemos tener. Sin más preámbulo vamos a iniciar. Dice Zacarías 14:1: He aquí el día de Jehová viene y tus despojos serán repartidos en medio de ti. Cuando habla que el día de Jehová viene, está hablando del día de la gran tribulación, está hablando el día de su ira. Cuando la tribulación en su profeta o el anticristo, va a ser día de angustia. Primeramente no, porque pues él va a llegar y dice la palabra que con seducción, buen trato, engaño, características de él, conquistará a la nación. ¿Sí? Luego entonces pues va a ser toda dulzura. Pero una vez hecho lo anterior, lo grueso de la entidad demoníaca que va a actuar quitándose la máscara, ¿sí? Con total maldad, sin importarle ya nada, va a ser a mitad de la tribulación, cuando se haga pasar por Dios y quiera que lo adore. Ahí va a ser la situación tremenda. Previo a eso, poco a poco irá escalando su maldad hasta convertirse en lo que ahora les estoy diciendo. Pero pues prácticamente la tribulación inicia desde el principio, cuando es terminar la gracia, porque él empieza entonces, ¿sí?, a experimentar su maldad, pero la culmina en los primeros tres días y medio, que es la mitad de la semana 70, cuando se hace pasar por Dios, cuando los dos testigos suben, que dice que escucharon una voz del cielo que dice: subir acá. Y subieron después de haber muerto por 3 días y medio y que no fueron enterrados. Bueno, en Zacarías 14:4 dice: se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos será partido por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, formando un valle muy grande. Una mitad de monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Cuando venga el Dios Todopoderoso, dice que vendrá, y el lugar que va a pisar una vez que descienda de los cielos, el lugar que va a pisar va a ser el monte de los olivos. Ahí va a llegar, y que una vez que llegue, asentará sus pies sobre el monte de los olivos, y tal situación no va a aguantar la tierra, va a temblar muy feo, se partirá en dos, dice, hacia el oriente y hacia el occidente, formando un gran valle. Pero ese valle que se va a formar es necesario, porque en el séptimo milenio, acuérdense que Dios convoca a todas las naciones para que la vayan a adorar, ¿sí? No van a entrar todos ahí, entonces tiene que expander todavía más esa tierra para que haya suficiente espacio para que la gente de las naciones ahí pueda llegar y permanecer el tiempo que sea necesario.
Entonces esa es la verdadera intención de este versículo, que nos da a entender que si hoy piensas tú que ves que es un lugar pequeño el Monte de los Olivos y que pues ahí no va a caber mucha gente, la verdad es que lo va a ensanchar haciéndolo inmenso, de acuerdo a las características que él piensa, porque pues él sabe más o menos cuánta gente va a llegar. Luego entonces va a haber espacio suficiente. Y repito, es en la tierra, es en la tierra. Zacarías 14:15 dice, es 5 parece, y vendrá Jehová Dios, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. La iglesia que fue arrebatada y transformada en cuerpo incorruptible, vendrá con el Dios Todopoderoso, siendo sus santos, sus ejércitos de santos, y lo acompañarán en la segunda venida. En los tiempos del arrebatamiento, cuando se sustrae la iglesia, fueron a las bodas del Cordero, y ya cuando regresa en su segunda venida, viene con su esposa, ¿sí?, que son sus santos. Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios que está entre los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Esto es más que suficiente para pensar que no estamos equivocados en la predicación, porque si ponen atención, se los voy a volver a repetir, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios, Dios mismo, está entre los hombres, está entre los hombres, y él morará con ellos, con los hombres, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Entonces, un hombre no puede vivir en el cielo porque tiene cuerpo corruptible. Luego entonces, será aquí, en la tierra, el séptimo milenio, como les vuelvo a repetir. No estamos equivocados. Si tú recibes una enseñanza diferente, es un evangelio diferente. Luego entonces, no es lo que te dicen ser. Mal interpretan la palabra, pero yo creo que a propósito. Versículo 22. Y no, perdón, sí, 22. Y no vi en ella tampoco templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. ¿De qué estamos hablando aquí? Acuérdense que en el séptimo milenio todavía no baja la ciudad de Sión, la nueva Jerusalén. Esa es en el séptimo milenio. Luego entonces, cuando habla de que Dios es su templo, es porque está Él sin la ciudad de Sión que baja del cielo. Todavía no baja, ¿sí? Dice, y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque ni de luna que resplandezcan en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. El Cordero es su lumbrera. El Dios Todopoderoso resplandece como un sol vivo, ¿sí?, y nos alumbra. Luego entonces, de acuerdo a la palabra, dice que no tenemos necesidad de sol ni de luna, sino que únicamente la luz que recibimos de Dios Padre. Y chequen esto, por favor, dice Apocalipsis 21:24. Y las naciones que hayan sido salvas, como yo les he dicho en nuestras prédicas,
que hay naciones salvas, pero esto no quiere decir que son enteritas, son naciones que se salvaron totalmente completas, no. Está hablando del remanente de las naciones. Está hablando de todos aquellos que no fueron sellados, pero que tampoco se fueron en el arrebatamiento, sino que son ciudadanos de la tierra y ciudadanos de sus naciones, pero no todos, porque acuérdense que los que sí se fueron sellados se fueron a recibir paga junto con el falso profeta y la muerte. Así lo dice en Apocalipsis 19, parece ser 19 o 20, algo así. Pero bueno, esa enseñanza se la puede traer después. Dice, dice que hayan sido salvas y andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. ¿Sí? Luego entonces estamos hablando pues de que los remanentes de las naciones vendrán a Sión a adorar al rey. Primera de Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Luego entonces, si escuchamos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos aconseja, Él nos ilustra, Él nos alumbra para poder entender la buena palabra y no enseñar herejía, porque no es mi intención enseñar herejía para nada, No es mi intención andar enseñando palabra que no es el Dios Todopoderoso, para nada. Primero de Corintios 2:11, porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Es lo que le digo, las cosas de Dios han de ser reveladas, pero por medio del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 2:12, y nosotros nos hemos recibido, iniciamos otra vez, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el espíritu del mundo? Aquí en este mundo hay dos espíritus nada más, el espíritu maligno y el Espíritu Santo, no hay otro. Luego cuando se refiere al espíritu del mundo, es el espíritu de error, el espíritu maligno, el espíritu de perdición, ese es el mal espíritu. Primera de Corintios 2:13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por humanos, sabiduría, sino con las enseñanzas por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vuelvo a repetir, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por humanos, sino con la enseñanza por el Espíritu, acomodando lo que es espiritual a lo espiritual. No estamos enseñando vanidad, vana vanidad. No estamos enseñando palabra terrenal. No estamos enseñando palabra inmunda. No estamos enseñando espíritu de destrucción, espíritu de muerte. No estamos enseñando en pocas palabras, palabras de hombre, que no aprovecha. Estamos enseñando palabras del Espíritu Santo. El poder de conocer lo pasado, lo presente y futuro a través de lo que nos enseña. Hechos 16:31. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa.
Hechos 16:31, otra vez. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Eso le dijo también a un israelita, que no me acuerdo quién, que se acercó y le dijo pues que iba a ser salvo si creyera en Dios Todopoderoso, él y su casa. Pero no porque sean salvos o porque él les haya dicho, pues ya no vamos a tirar el clavado al mundo y vamos a hacer lo que a nosotros nos plazca. Porque si Dios vino y si dio un sacrificio, no vino sinceramente a hacer lo bueno ni buscar estar en unas condiciones de riqueza, ni hacer pues lo suyo y estar en abundancia. O sea, no vino a eso. Él vino a enseñarnos el verdadero camino, que es el verdadero camino que lleva a redención. Que si bien no es cierto, no es verdad que Dios nos comente que aquel que lo sigue tenga que vivir en pobreza, porque Abraham ciertamente no fue pobre, Isaac tampoco, Jacob tampoco fueron pobres. En aquellos tiempos se medía su riqueza conforme a su rebaño, a los animales que tenía. Luego entonces se considera que fueron ricos. Por eso te digo que si eres rico, pues Dios nos enseña que eso no es malo. Lo malo es lo que anidas en tu corazón: odio, rencor, celo, mal consejo, conducta reprobada. Eso es lo que Dios no quiere. Y aparte, tienes que hacer oración. Dice la palabra que son los justos los que adorarán a Dios Todopoderoso alcanzando su gracia. No dice que son los injustos, no dicen que son los que andan obrando mal en este mundo, no, para nada. Son los justos. Si tú te crees justo, pues igual pídele a Dios, y es cierto que podrás alcanzar su gloria, pero si no es así o no crees que es así, entonces acongójate, aprende, recapacita y endereza tu camino. Juan 17:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Prepara el camino para la gloria del Dios Todopoderoso, porque en su segunda venida alcance ser salvo. Ya no agraciado, alcance ser salvo. Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque cuando me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué dice Dios en su palabra? Que fuimos también escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pero aún dice que aún los escogidos en la gran tribulación se irán con el engaño. ¿Y por qué? Porque no estudiaron la buena palabra, la buena doctrina. ¿Qué dice la palabra en la Biblia? Que su pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Luego entonces quiere decir que si no tienes el conocimiento, pues ¿cómo vas a saber tú que estás actuando de manera correcta? ¿Sí me entienden, no? Bueno. Dice Juan 14:3, y si me voy, os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Qué lugar está preparando el Dios Todopoderoso? Moradas celestiales, para que estemos conjuntamente viviendo con Él. Segunda de Tesalonicenses
8. Entonces se manifestará aquel inicuo, al que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando ya termine la gran tribulación y estemos en los últimos días, ¿sí? Y el azote de las naciones y de Israel, que es el anticristo, llamada primera bestia, el falso profeta, que es llamada la segunda bestia, estén actuando con espíritu de maldad al más no poder, terminándose la gran tribulación, que fueron los 7 años. En ese mismo día, y una vez que termina, Dios viene y ni siquiera el espíritu de error o el anticristo o el falso profeta presentan batalla. Ni siquiera su poder entonces es un poder vano, porque con el resplandor de su venida de Dios Todopoderoso, nada más con eso, fíjense, es vencido el falso profeta y el anticristo. Lo vuelvo a repetir. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Quién es? El anticristo. Al que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando habla que matará con el espíritu de su boca, es que le referirá palabras, y únicamente con su palabra y con el resplandor de su venida será vencido este inicuo, ¿sí? Luego entonces, ¿qué poder tiene pues? Si aún ni siquiera con roce físico, sino con la pura palabra del Dios Todopoderoso y con el resplandor de su venida, lo vence, imagínense entonces qué poder tiene. Por eso mucha gente que lo adora y lo persigue, creyendo que con él tendrán todo, pues engañados están. No ven la verdad. Y sinceramente, pues lástima por ellos. Porque nosotros estamos con nuestro Padre. Dice Oseas 6:2, promesa, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará, viviremos con él delante de él. Esa es la iglesia. ¿Y por qué lo digo? Porque es profecía pura, ¿sí? Así como su segunda venida. Pero resulta que todo esto que platicamos, que comentamos, que visualizamos con lupa lo que dice la Biblia, nos la da a conocer también el Dios Todopoderoso, que así es. Dice Amós 3:7, porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Dios, por lo que Él dice, no porque uno quiera, sino porque Él así lo desea, Él así lo pensó y Él así va a actuar, no va a hacer nada sin que antes le revele a sus siervos los profetas lo que ha de acontecer. Quiero que sepas, hermano, que en estos tiempos estamos recibiendo revelación, entendiendo el libro del Apocalipsis, ¿sí? ¿Qué es su significado? Luego entonces, cumplimiento de profecía es lo que está pasando. Tan es así que dice que Oseas 8:2, cuando el Dios Todopoderoso baje con todos sus santos, como lo dice en Zacarías 14:1, asiente los pies en el monte de los olivos, va a haber una exclamación del pueblo de Israel cuando lo vean,
y dirán: Dios mío, te conocemos. Oseas 8:2. A mí clamará Israel: Dios mío, te conocemos. Lo van a ver en persona los israelitas, y eso dirán. Y luego dice Isaías 17:7, dice: en aquel día mirarán al hombre, a su hacedor. ¿Quién es el hacedor? Quien nos hizo. Y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. ¿Quiénes? Los israelitas. Por eso les digo que no hay duda. Dios asienta sus pies en tierra. Isaías 25:21, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar la iniquidad del morador de la tierra contra él. Y la tierra descubrirá sus sangres y nos encubrirá y ya no encubrirá más a sus muertos. Cuando sea el juicio, le dirá al mar: entrega tus muertos, a la tierra entrega tus muertos, para que sean juzgados. Y tendrán que ser entregados y tendrán que ser juzgados todos. ¿Sí? Vivos y muertos. Todos comparecerán ante el tribunal de Cristo. Por eso, hermano, alcemos la voz, como dice Isaías 52:8. Tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, por ojo, verán cuando Jehová vuelva a traer a Sión. Porque en Sión habrá salvación. Dice Isaías 52:9: por Rupit en Alabat, cantad juntamente ruina de Jerusalén, porque Jehová ha consolado su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Hombre, gracias a Dios y honra, porque sus compromisos, porque su palabra, porque su acción se cumplirá. No hay hombre que pueda impedir eso. No hay poder alguno que diga: no lo voy a dejar. Para nada. Según todos esos, estar en gozo. Fíjense que dice en Isaías 63:1: ¿quién es este que viene de Edom, con vestidos de Bosra, teñidos de rojo? Este vestido con esplendidez, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, poderoso para salvar. ¿Quién es este vestido de rojo que viene? Dice. ¿Y quién creen que es? El Dios Todopoderoso. Como más adelante lo van a ver. Dice: porque es rojo tu vestido y tus ropas como las de que han pisado lagar. Versículo 12. Versículo 3: he pisado yo lagar, y de los pueblos nadie había conmigo, dice el Dios Todopoderoso. Lo he pisado con mi ira y los he aullado con mi furor. Su sangre salpica mis vestidos y mancha toda mi ropa. ¿A quién pisó? A los que sean iniquidad, a los que no se convirtieron, a los que recibieron la marca. Dios los pisoteó porque no eran dignos de ser perdonados. Y después recibieron el pago como segunda muerte. Por eso él andaba con sus vestidos rojos, que no era otra cosa que la sangre de los que hacían iniquidad. Versículo 4: porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. ¿De quién habla? Del pueblo de Israel y del remanente de las naciones. Por eso les digo, compromiso hay con el Dios Todopoderoso. No te dejen engañar por
el falso evangelio por el espíritu de error. No lo escuches, no hay caso. Y miré, 5, y miré y no había quien ayudara, y me maravillé de que no hubiera quien sustentase y me salvase. Mi propio brazo y mi ira me sostuvo. Dice el Dios Todopoderoso que miraba a quien ayudara, pero pues no había nadie para asistirle, y se apoyó en su propio brazo y, y se sostuvo en su ira para ahollar el Agar. Luego entonces vuelvo a comentar el milenio, el séptimo milenio en la tierra. Dice, y en mi ira hollé a los pueblos y los embriagué con mi furor y derramé su sangre. Y 19, y el ángel que pasó su hoz sobre la tierra y vendimió la viña. Apocalipsis 14, 19. Y el ángel pasó su hoz sobre la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Es ahí donde fueron reunidos por el ángel. Llegó Dios y pisoteó. Versículo 20. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que llegó hasta los frenos de los caballos a lo largo de 1600 estadios. Todo eso pisó. Y eso hizo que de alguna manera pues calmara su ira, que sinceramente no tiene él que desahogarse, porque pues si uno le pide a través de oración dominio propio, ¿tú crees que el Dios Todopoderoso no va a tener dominio de sí mismo? Pero su palabra la tiene que cumplir. Y se dio. Dice Apocalipsis 14:1. Y miré aquí, el Cordero estaba sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en la frente. Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagarán cada uno conforme a sus obras. Ese es el juicio. Ese es el juicio. Luego entonces, iglesia, cuando uno piensa, dice, ay, falta mucho de aquí que pase. A lo mejor cuando yo esté enfermo me arrepiento. Pero tú debes de saber, porque vives en el mundo y tú ves el mundo y ves cómo los cuerpos mueren y cómo el alma se retira. No tenemos la vida comprada. Sinceramente, Dios tiene el designio de dar el tiempo de vida sobre la tierra a sus hijos, pero tú no lo sabes. ¿Qué dirás? 1 año, 2 años, 3 años, a lo mejor me arrepiento. ¿Y qué tal si no tienes tiempo? Sí es cierto que hace más o menos como 9 años que empecé a leer la Biblia. ¿Y saben por qué la empecé a aprender? Porque en mi corazón decía, tengo que darle lo mejor a mis hijos. Y lo mejor, pues es la sana palabra. Porque si voy yo a un lugar donde me prediquen, llámese religión, iglesia y demás, en ocasiones la verdad no enseñan como se debe. Entonces fue mi preocupación tener conocimiento. Y hoy les he predicado, pero pues sinceramente me falta platicar todavía con ellos todavía más.
Y en mi corazón está hacerlo. Porque tenemos que estar con el Dios Todopoderoso sin pena. Gozosos, como dice Él, entra el gozo de mi día. Y qué maravilloso es escuchar esa palabra. Porque no quiero que me diga a mí Dios cuando esté separando, como dice el libro de Mateo, las cabras de los corderos. Y en los últimos tiempos diga, cuando dice que le dicen, Señor, sálvanos, porque en tu nombre echamos demonios e hicimos milagros. Qué feo escuchar que diga el Dios Todopoderoso, no los conozco, no sé quiénes son. Apartad de mí, hacedores de maldad. Yo no quiero escuchar eso del Dios Todopoderoso. Para nada. Por eso procuro, hoy que puedo, dedicarle un poquito de tiempo a esta prédica para que tú, hermano que no me conoces, estemos alcanzando gracia. ¿Y por qué te digo hermano? Porque somos del mismo Padre. Tu Padre es Dios, mi Padre es Dios. Entonces hermanos somos. Y tenemos que estar en las labores del Padre. Y dice también la palabra, ayudad a aquellos que están en camino de oscuridad para que salgan en camino de luz. Y esta es mi forma de ayudar, ¿sí? Conforme a lo que dijo el Dios Todopoderoso. Id a predicar el Evangelio en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y esta es una manera de hacerla, ¿sí? Bueno, pues me da mucho gusto que hayas estado con nosotros, escuchando la buena palabra. Ojalá que sigamos adelante, que estemos despiertos en ese gran día, que no nos sorprenda como a la hora de la noche, y que cuando digan, oye, desapareció tu vecino, tu vecina, el hermano fulano de tal, y nomás, conforme la figura del arrebatamiento cuando se llevó el Señor al Dios Todopoderoso Elías, dejando a Eliseo, se lo llevó, lo arrebató y se cayó el manto. Eliseo lo agarró, se lo puso y empezó a hacer milagros porque el Dios Todopoderoso lo escogió para suplir a su maestro Elías. Entonces así será. El arrebatamiento te irás, pero la ropa la vas a dejar. Y nada más las ropas quedarán regadas por las carreteras. Y cuando eso se dé y tú estés aquí todavía sobre la tierra, dirás, bueno, pues no me fui. Pero ya vamos a saber por qué no te fuiste. ¿Sí? Porque tenías vestiduras manchadas. Entonces, hoy que hay un poquito de tiempo más, prepárate. Porque no sabemos realmente cuándo venga el arrebatamiento. Si en este año, el otro o el otro. Pero seguro, son los últimos. Lo que sí sabemos es que va a ser en fiesta de trompetas. Eso sí lo sabemos claro. ¿Sí? Pero, pues estad sobrios, como dice la palabra. Y estar como atalayas, como dice el libro de Jeremías 2. Hermanos, mucho gusto. Mucho gusto siento por estar predicándoles. Que sea de provecho, y como les vuelvo a decir, reciban y estén en la gracia del Dios Todopoderoso con mucho amor. Nos vemos en la siguiente prédica.